Buenos días, es un placer para nosotros que nos acompañen en esta charla. Hoy desarrollaremos el primero de los webinars sobre Autodesk Vault, específicamente sobre Vault Basic, para lo cual nos acompaña Juan Carlos García, quien es consultor empresarial de Autodesk en la región de Centroamérica y el Caribe para Down to Earth Technologies. Juan Carlos nos va a hablar acerca de las tareas básicas, la estructuración y clasificación, la administración y estadística de archivos, así como la forma de realizar búsquedas y de copiar y reusar diseños haciendo uso de Vault Basic. Aprovecho el espacio también para invitarlos al webinar que se realizará el próximo martes 12 de julio, donde se detallará el uso de la herramienta Vault Professional y los dejo con Juan Carlos. Les recuerdo que el chat estará abierto para que vayan realizando las consultas que surjan respecto al tema. Buenos días, Juan Carlos. Estimado Lizeth, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar por este medio. Voy a apagar la cámara un segundito por cuestión de desempeño. Voy a compartir mi pantalla. Tú me cuentas, Lizeth, si me están viendo. Sí, ya se ve la pantalla. Ahora se ve la presentación. Bueno, como bien lo decía Lizeth, el objeto que nos trae el día de hoy, el propósito, es Autodesk Vault. Entonces muchas personas nos preguntan, y bueno, ¿y de qué se trata esto? Yo lo acuñaría en 4 o 5 palabras. Es una plataforma que me permite gestionar no solo la data, sino el conocimiento. Recuerden que todos los archivos que generamos con herramientas Autodesk y todos los archivos que se generan en un proyecto, pues son conocimiento. Son activos digitales, ¿de acuerdo? Hoy vamos a darle apertura a nuestro primer webinar, hoy 5 de julio, ¿cierto? Bien. Con Vault Basic, y el martes 12 nos vamos con Vault Professional. Entonces aquí siguen apareciendo las preguntas. ¿Y por qué hay como diferentes ediciones o sabores de Vault? El propósito de Autodesk es llevar a ustedes... Ok, ¿me ayudas, Lizeth, con el microfonito de Apunos, por favor? Gracias. ¿Me escuchas bien, Lizeth? Sí, se te escucha bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, de hecho hay un Vault intermedio aquí que se llama Workgroup, hay Vault PLM, hay toda una serie de herramientas. Pero todas ellas son parte de esa plataforma de Autodesk. Lo que nos permite es irlas implementando desde lo básico, en este caso, hasta la herramienta más profesional o más completa. Hablando en términos de diseño de ingeniería, pues Vault como tal es un PDM. Esta P tiene que ver con proyecto o producto. Esto es data, la D, y M es management. Entonces estamos hablando de gestión de datos. Pero alguien podría pensar, pues bueno, para eso tengo un Drive, para eso comparto un Es lo que archivo. entiendo yo que nos ha facturado ¿De acuerdo? con mes de junio. Ok. Resulta ser que la diferencia con otras gestiones, digamos, sistemas de gestión documental con respecto a Autodesk, es que Autodesk entra al conocimiento, entra a las entrañas de los archivos, es decir, entra a la ingeniería y diseño. ¿Ok? Esta herramienta ha evolucionado de tal manera que nació en manufactura, hoy en día no tiene límite, ya les voy a contar por qué. Y además va ido incluyendo cosas nuevas. Por ejemplo, siempre han estado los usuarios, siempre ha estado la data, pero hoy en día, como tenemos herramientas incluso PLM, más allá del PDM, pues hablamos de flujos de trabajo y de información, es decir, que estamos hablando de los procesos. Y estamos afectando unidades de negocio como tal, no solamente el departamento de ingeniería y diseño o el departamento de producción o la oficina de ingeniería. Estoy hablando en un escenario de fábrica o de planta industrial, pero si me voy a una oficina de arquitectura o de ingeniería civil, no solamente la oficina de ingeniería, sino también campo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hoy en día yo prefiero llamarla una plataforma. Vault Basic, como su nombre lo dice, es un comienzo, ¿de acuerdo? Es como la entrada, ¿cierto? A hacer una carrera profesional, pero todavía estoy en pregrado.
Después vendrán los posgrados. Un posgrado podría ser Board Professional. Comúnmente se nos habla de arquitectura cliente-servidor. Sí, es necesario. Es necesario que tengamos una red implementada. La ventaja o desventaja, depende como ustedes lo quieran ver, es que Bolt no sale a Internet. Entonces podría ser una ventaja o una desventaja. ¿Implica inversión en un servidor? Sí, implica inversión en un servidor. ¿Ok? Entonces miren que hablando de arquitectura, lo que uno podría pensar es, ok, debería haber una aplicación que me permita instalar Bolt del lado servidor, centralice toda la información, ¿de acuerdo? Y debería tener en cada una de mis herramientas de ingeniería y diseño, como Inventor, como AutoCAD, como Civil, como 3D Studio Max, Revit y otras, una aplicación que me permite trabajar del lado cliente. Esta se llama Explorer. Y su nombre, digamos, no es algo al azar. Todos trabajamos los archivos en el Internet Explorer. ¿Ok? Entonces ya les voy a mostrar, ¿cierto? Por ahora les estoy explicando, digamos, las aplicaciones que se ven como interfaz de usuario detrás de una arquitectura. Por supuesto, hay otros, digamos, aplicaciones que se instalan sobre cada uno de los productos, por ejemplo, en AutoCAD, en Inventor, en Office. Son muchos más, ¿de acuerdo? Pero estoy mencionando los tres principales. Podríamos pensar entonces, ¿cierto? Para explicar un poquitito, que Bolt requiere un servidor, Bolt requiere los clientes. En estas máquinas tengo instalado AutoCAD, Inventor, Civil, Revit, 3D Max y otros. Y digamos que aquí está la parte como difícil, como por el lado de ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces aquí tengo el Internet Information Services, tengo un servicio web, tengo una base de datos en SQL Server y tengo una copia de seguridad en el servidor de todos los archivos indexados que se llama almacén de archivos, File Store. ¿De acuerdo? Entonces regreso. Estando acá, lo que uno podría pensar es, bueno, ¿y esto cómo funciona? La mejor manera de explicarlo es muy sencilla. Vámonos, pues mostrando las herramientas. Entonces, si me voy del lado servidor, estoy con Vault Basic, pues necesito autenticarme. Entonces, esto es seguro. No es mi disco duro que necesito llamar al de sistemas para poder tener seguridad. Ok, lo hago con usuarios nombrados, lo hago con una cuenta de Windows, entonces el directorio activo funciona, los de sistemas me están entendiendo, o una cuenta de Vault. ¿De acuerdo? Debo ser un usuario, por defecto, pues el primero, el que más permisos tiene es el administrador, ¿cierto? Y les presento aquí la interfase, Autodesk Data Management Server, en donde tengo un sitio web, ¿cierto? Y tengo una bóveda. A propósito, la llamé Seminario Web de Vault Basic. Y tengo un File Store y si lo miran bien, esta bóveda está como nuevecita. ¿De acuerdo? Hasta ahora estoy introduciendo información. Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, esto es una introducción, pero por aquí yo puedo gestionar las bóvedas, es decir, las bases de datos y puedo tomar acciones, por ejemplo, como reindexar las propiedades de los archivos. Entonces vamos a dejarlo por ahí, ¿ok? Entonces ya tenemos un Vault Server. ¿Y qué pasa con los clientes? Bueno, resulta ser que si yo tengo una aplicación CAD, la más conocida por todos, AutoCAD, miren que aparece una nueva pestaña, un nuevo ribbon que se llama Vault. ¿De acuerdo? Y si yo me vengo para acá y arranco mi trabajo normal a través de una plantilla, pues ya podemos empezar a hablar de tareas básicas. Yo puedo hacer login, miren que la misma cuenta, el mismo rol o usuario, pero aquí me dice, bueno, ¿en qué máquina servidor está? Puedo tener varios servidores y puedo tener varias bóvedas, puedo crear varias bóvedas. Entonces aquí uno ya empieza a hacerse la pregunta, bueno, entonces yo podría organizar mi conocimiento, mi información en diferentes servidores y en diferentes bóvedas. Claro que sí. Y para cada servidor y para cada bóveda, pues tengo usuarios
con ciertos permisos. Es decir, es un entorno seguro. Entonces, miren lo interesante. AutoCAD ya no es solo AutoCAD, sino que se conecta con ese servidor a través de esta interfase. ¿De acuerdo? Si yo puedo loguearme, pues puedo loguearme, yo puedo abrir archivos desde Vault, yo puedo asociar archivos y me voy con tareas básicas. Así como cuando uno llega a un hotel, entonces uno llega al hotel, descarga su maleta, abre la cuenta, pero cuando voy a entregar mi habitación, hago checkout, ¿de acuerdo? Y cuando ingreso a la habitación, hago check-in. Estoy haciendo esa metáfora porque aquí son las tareas básicas. No es el hotel, es la bóveda. No es Juan Carlos, son los archivos. Entonces, uno que debería hacer, subir a la bóveda los archivos por primera vez y cuando los voy a trabajar, ¿cierto? Les hago checkout. Los trabajo normalmente, por ejemplo, en AutoCAD, ¿cierto? Y luego, cuando termino mis 8 horas de trabajo, guardo, ¿qué debería hacer? Check-in. ¿Estamos? Y si eso pasa con AutoCAD, pues exactamente igual pasa con Inventor. Entonces aquí tengo Vault. Vamos a hacer login. ¿Ok? 73. Aquí está el interior de Inventor. ¿Ok? Un microfonito por ahí prendido. Gracias. Y entro a un entorno seguro. ¿De acuerdo? Interesante acá, quiero dejar la claridad, que la información queda del lado servidor. En el cliente se está dejando una copia. Y esa copia, ¿cierto? Obedece a un espacio de trabajo. Mírenlo. Diseños. Tengo archivos de AutoCAD, tengo archivos de Inventor, ¿cierto? Y aquí tengo incluso la presentación por la cual me estoy guiando. ¿Ok? Es un archivo. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para ejemplificar lo que estamos hablando. ¿Debo tener un Vault del lado servidor? Sí. ¿Debo tener un Vault del lado cliente con sus implicaciones? Inversión. ¿Vault se instala sobre AutoCAD? Sí. ¿Vault se instala sobre Inventor? Sí. Nos faltaría explicar el Explorer y Office. Ok, ¿y qué pasa si yo me voy a Excel? Abro una nueva hoja de cálculo, ¿cierto? Y reviso muy juicioso. Bueno, en este caso, ¿cierto? Vamos a ver. Aquí, digamos, parece ser que sí. Aquí sí tengo Vault. Entonces, miren qué es lo que está pasando. Vault se instala sobre aplicaciones de Autodesk y sobre aplicaciones de Office. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a abrir una interfase como independiente, ¿vale? Y esta se llama el Vault Explorer. ¿Listo? Entonces, estando acá, vamos a empezar como a revisar nuestra agenda de lo que nos hablaba Lisette, ¿cierto? Y es lo siguiente, bueno, entonces ya hablamos un poquito de tareas básicas, hablemos de estructurar y clasificar la información. Y alguien podría decirme, pues es lo mismo que yo hago en mi disco duro. Ya vamos a ver unas diferencias bien importantes. La primera, si ya se dieron cuenta, es que es un entorno seguro. ¿De acuerdo? Yo tuve que haberme logueado para poder entrar al Vault Explorer. Es decir, que si el administrador no me da permiso, si yo no estoy trabajando en ese proyecto, pues no podré ingresar. ¿Ok? Cuando hablamos de estructuración, pues bueno, es crear una estructura de carpetas. Por aquí creé una primera carpeta que se llama Autodesk AutoCAD. Por aquí hay una segunda que es Autodesk Inventor. Ya se están ahora imaginando que pues es para subir archivos. ¿De acuerdo? Pero aquí lo interesante es que no solamente subo data, sino que eventualmente yo podría hacer lo que hago en el disco duro. Buscar, ¿cierto? Buscar. ¿Ok? En esta carpeta están archivos solamente WG y hay 2 subcarpetas, pero si yo me paro aquí en diseño, ¿cierto? Y busco una instrucción reciente, podría decirle todos los archivos, ¿cierto? Aquí haría falta reindexar. Me muestra toda la estructura de carpetas y miren que ya aparecen otro tipo de archivos. Por ejemplo, planos en Inventor. Y miren lo interesante.
como para que vayamos comparando contra el explorador. ¿Lo puedo visualizar? Sí, lo puedo visualizar. Hablemos un poquito de estadísticas. Tengo la versión 1. ¿Qué sucede si abro ese plano en Inventor, realizo un cambio? ¿De acuerdo? Y para poder realizar el cambio, repasemos. Me voy a Inventor, hago login. Luego abro el archivo que está en Bolt, lo bajo desde el servidor, lo obtengo. Hago cambios, guardo, luego hago check-in, inmediatamente Bolt se encarga de generar la versión número 2. Ah, carajo. Y eso me tocaba hacerlo en el disco duro, duplicando el archivo y llevando un histórico. ¿Sí? Entonces, ¿quién se encarga de administrar los archivos? Bolt. Bolt lo hace por nosotros. Una pregunta recurrente, miren que aquí hay archivos tanto de AutoCAD, porque tengo 2 proyectos, como de Inventor, podrían ser otras aplicaciones de Autodesk, no hay límite, y también aplicaciones de terceros. Nos preguntan mucho, y bueno, ¿y si yo trabajo con SolidWorks, puedo subir la información? Sí. Si yo trabajo con software BIM, pero que no es Autodesk, ¿puedo subir la información? Claro que sí. ¿De acuerdo? De hecho, uno podría pararse por acá, ¿cierto? Y decirle que voy a adicionar archivos en cualquier carpeta. ¿Tengo restricción? Ninguna. De hecho, puedo subir los más usados, Word, Excel y PDFs. ¿De acuerdo? Dense cuenta, repasando un poquito, que sobre Office también se instala Autodesk Vault. Es decir, que podría hacer las tareas básicas. Login, logout, abrir, checkout, check-in, entre otras. Es decir, que no tenemos límite. No es exclusivo para Autodesk. Lo otro que quiero profundizar un poquito es, bueno, ¿y qué pasa si yo quisiera hacer unas búsquedas más complejas? ¿Y qué pasa si yo quisiera guardar esa búsqueda? Esto no lo puedo hacer en el explorador de Windows, ¿ok? Pero quiero irme para acá y enfocarme por ahora, ¿cierto? Me voy a enfocar por ahora en un solo archivo, ¿vale? Miren que aquí está el nombre del archivo, este archivo que usa o dónde es usado. Ah, qué bueno. Entonces las referencias externas, los vínculos, las dependencias que yo creo en CAD, que yo creo en AutoCAD, ¿las mantiene, las administra Volt? Sí, las mantiene, las administra Volt. Entonces miren que aquí ya estamos dando una primera aproximación a algo que se llama ítems. Y Volt ya lo podría estructurar por ítems hijos y por ítems papá, de tal manera que yo puedo ir a un ERP y luego hacer una interfaz entre Volt y cualquier ERP. El más conocido, seguramente, SAP. ¿Ok? Entonces, miren lo interesante. Ahora vamos a la inteligencia. Miren que aquí aparece creado por, chequeado la última vez, check-in, la última vez, ¿cierto? ¿En qué fecha y en qué hora? Y algunos comentarios. Pero resulta ser, esto lo vamos a llamar metadata, ¿cierto? Que yo me puedo parar en esta vista. Entonces, esto no lo tengo en el explorador de Windows. En el explorador de Windows tendría que darle botón derecho propiedades y no tengo tanta información. Entonces, aquí se está cumpliendo lo que yo les decía. La diferencia con cualquier otro gestor documental básico es que Autodesk entra a las entrañas de sus archivos, a su ingeniería y diseño. Vamos a mirarlo. Yo podría en un momento dado, ¿cierto?, personalizar esto de tal manera que busque cualquier propiedad. Es decir, que el número de columnas puede aumentar. Y yo podría tener una columna costo. Yo podría tener una columna cantidad, etc, 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 etc. El DWG creado por tipo, entidad, nombre, histórico, infinidad de archivos, ¿vale? Bueno, si yo me voy con las más comunes, vamos a colocar aquí, por ejemplo, ¿cierto? Esta, y miren que puedo cambiar el orden, ¿cierto? Me vengo para acá, y aquí simplemente lo que estoy haciendo es mostrar una imagen, un preview del archivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo interesante es lo siguiente. Yo puedo administrar esa data, esa metadata que son propiedades de los archivos. Puedo inclusive crear propiedades personalizadas para luego utilizarlas en las búsquedas.
¿De acuerdo? En las búsquedas. O eventualmente me podría venir para acá, ¿cierto? Voy a encontrar un archivo, estoy en una bóveda y miren que se repite. ¿En qué folder? ¿Qué archivo? ¿Qué propiedad? Chequeado por costo, creado. Entonces, bueno, aquí lo primero que uno dice es, bueno, estamos enfrentados a un entorno seguro y al cual le puedo sacar mucha beneficio, ¿cierto? A través de sus propiedades, creando vistas personalizadas o buscando, ¿cierto? Para luego guardar esto como una búsqueda. Buenísimo, ¿ok? Buenísimo. Entonces, no solamente se trata, no solamente se trata, ¿cierto? Vamos a dejarlo como estaba, de subir archivos de gestión documental. Ahora fijémonos en la parte inferior, ¿ok? Fijémonos en la parte interior. La historia, versionamiento. Vol Basic me ayuda con versiones. Vol Professional me ayuda con revisiones. ¿Ok? Recuerden que Vol Professional no es un pregrado, sino un posgrado. Es decir, arranco con Vol Basic y luego voy en mi curva de aprendizaje, en mi curva de implementación, pidiendo al Autodesk que me entregue más funcionalidad. ¿De acuerdo? Bueno, este archivo llama a otros archivos, no, pero este archivo es llamado por otros. Y puedo tener el preview, por eso quité la propiedad de thumbnail, ¿se acuerdo? De la imagen. Ahora vámonos un poquito para otro escenario. Vámonos, por ejemplo, para Inventor. Y miremos un ensamble. Este señor, ¿qué usa? Resulta ser que este ensamble tiene dos hijos, dos subensambles, y tiene un archivo solito, una pieza como hijo. Entonces aquí yo puedo deducir, ¿cierto? Además de visualizar, además de... Y además este señor es llamado por otros. ¿Ok? Y además tengo el histórico. Entonces, supremamente interesante. ¿Ok? Bueno, vamos a jugar un poquitito. Voy a cerrar esto. Me vengo para acá. Y pensaría que estamos cerca. Ok. Vamos acá un poco. Bueno, es algo que eventualmente miro si les puedo mostrar o no. Entonces, vámonos con un repaso pequeñito. Vol Basic es un pregrado. ¿Ok? Permítanme un par segundos. Ya lo hacemos. Ok. Listo. Bueno, ya creo que me reconoció un disco que tengo por ahí pegadito. ¿Listo? Entonces, tengo el bol del lado servidor. Tengo el bol del lado cliente. Les acabo de mostrar el Bol Explorer. Les mostré Bol al interior de AutoCAD. Les mostré Bol al interior de Inventor. Les mostré Bol al interior de Office. ¿Ok? Aquí lo importante es que yo necesitaría, ¿de acuerdo? De aquí me voy a adelantar a una pregunta. O una colección de diseño y fabricación, o necesitaría una colección de ADC, o necesitaría una colección de medios y entretenimiento. Ah, es decir que yo puedo instalar Vol Basic sobre Maya. Sí. Ah, pero es que yo no compro colecciones. Por ejemplo, tengo Inventor Professional solito. ¿Tengo acceso a Vol Basic? Tengo acceso a Vol Basic. Que yo lo que trabajo es con 3D Studio Max, pues tiene acceso a Vol Basic. ¿Ok? Y en cada una de ellas, por ejemplo, voy a repetir AutoCAD. Yo puedo llamar a quién desde AutoCAD sin tener que salirme, sin tener que ir al disco duro, al Ball Explorer. Miren, estoy al interior de AutoCAD. Llamé el Ball Explorer. Ah, ok, entonces me pararía en los archivos que me competen. AutoCAD. ¿Listo? Y aquí están las referencias externas. Es decir, que este señor no es solo un gestor documental, es una plataforma inteligente para nuestra información y para nuestros activos digitales que en última son el conocimiento de las empresas. Vamos a repasar esto, vamos a mirarlo al interior de Inventor, perfecto. Entonces por aquí ya me moverías por este lado, jugaría con archivos de sheet metal, jugaría con, qué sé yo,
con Electrical. Entonces aquí estoy jugando con AutoCAD Electrical e Inventor. Puedo mostrar un cilindro, entonces este señor seguramente si llamo un plano, miren lo interesante. Si llamo un plano, él me va a empezar a mostrar, ok, este era el que quería, una estructura de archivos muchísimo más complicada. ¿Quién se encarga de gestionar esta información? ¿Ok? Autodesk Vault. Entonces ya no tengo que estar pensando en que si cambio el nombre del archivo, tengo que rehacer la información. Ya no tengo que estar pensando en que tengo que hacer un entregable, entonces bájalo del disco duro y cuando le llega a mi cliente, a mi proveedor externo, él tiene que volver a rehacer todas las referencias externas. Eso ya no pasa. Quien se encarga de administrar es Autodesk Vault. Bueno, estaba por acá. ¿Listo? Tengo el Vault para Office y una pregunta recurrente que me adelanté, ¿cierto? Es, ¿y por qué existe un Vault para Office si en mi máquina, ¿cierto? Cuando yo corro Word, por ejemplo, está Vault Basic. Entonces, esa pregunta es bien interesante porque yo adquiriría Vault Office si los usuarios que van a enviar una memoria de cálculo en Excel, ¿cierto? No tienen software CAD. Entonces, quiero que me entiendan esto absolutamente claro. Este señor, digamos, es una estructura, una arquitectura para Vault Basic. ¿Necesito instalar en un server? Sí. Voy a trabajar con Vault Explorer tanto al interior de AutoCAD como de Inventor, más no en Office. Entonces, cuando yo instalo Vault Basic en Word, en esta máquina, tengo Vault para Word. Pero si mi compañero que está en compras y logística no tiene AutoCAD, no tiene Inventor, no tiene una colección, para que él tenga Office, lo que necesita es Vault Office. ¿De acuerdo? Y aquí viene otra primera diferencia con Professional. Resulta ser que yo no diseño. Yo soy el jefe de ingeniería y a mí no me interesa tener instalado ni AutoCAD ni Inventor, ni Revit, ni Civil, ni 3D Studio. Pero si yo sí necesito entrar al servidor desde una interfase como esta, ¿cierto? Como un explorador, ¿qué debería tener? Vault Professional. ¿Ok? Bueno, aquí más adelante retomamos las preguntas, pero digamos, de una vez les cuento, Vault Basic está restringido a la máquina donde tenga una colección o un software de Autodesk. Si quiero liberarme de esa restricción, ok, me voy con Vault Professional. ¿De acuerdo? Aquí estábamos hablando de algunas cosas que estuvimos curioseando. Tareas básicas, hago login, hago checkout, hago check-in. Esto, digamos, nosotros lo transmitimos con una serie de talleres. Hoy la idea es hacer como una primera aproximación, darles como una introducción fuerte para que entiendan de qué se trata de estas herramientas. Que yo puedo estructurar y clasificar la información, claro, no solamente creo carpetas, recuerden las propiedades, la metadata. ¿Que Vault se encarga de administrar? Sí, ya les voy a mostrar un ejemplo. ¿Que Vault se encarga de no solo de estadísticas, sino de las versiones? Interesante. Todo departamento de ingeniería y diseño que quiera cumplir con la ISO tiene que demostrar que lleva el versionamiento de sus diseños. Aquí está la herramienta. Ya no lo tienen que hacer en el disco duro. Que yo puedo buscar no solamente por el nombre del archivo, sino en base a propiedades, lo puedo hacer. Ahora vámonos un poquitito, vamos a jugar un poquitito con copiar y reutilizar. Para ello, si lo miran bien, ¿cierto? Aquí en Designs voy a pararme, voy a crear otro folder, ¿cierto? Lo voy a llamar el 3, ¿cierto? Y es un nuevo diseño, voy a colocar con N, pero basado en un software que la mayoría conocemos, AutoCAD. Listo. Entonces resulta ser que, por ejemplo, los archivos que tengo acá se parecen al nuevo proyecto, no son exactamente iguales. Entonces, comúnmente, ¿qué pasa cuando estoy en el disco duro? O no encuentro la información
O me pongo a renombrar los archivos y pierdo horas de tiempo en tratar de rearmar otra vez, ¿cierto? De rearmar otra vez las referencias externas. ¿Qué pasaría, cierto? Si yo, por ejemplo, selecciono esta planta, ¿ok? Vamos a previsualizar. Me vengo acá, tal vez, vamos con esta. Vámonos con el segundo piso. Tengo la planta, tengo estructuras en concreto, tengo la topografía. Aquí lo que quiero que no pierdan en mente es lo siguiente. Ese proyecto, por ejemplo, lo hice hace 6 meses. Aparece un nuevo proyecto que se parece, pero que no es el mismo. ¿Qué debería hacer después de buscar y encontrar la información? Hacer lo siguiente. Copiar el diseño. ¿Listo? Entonces, atentos. Este diseño ya existe. Es el proyecto viejo. El proyecto nuevo lo voy a guardar aquí en nuevo diseño de AutoCAD. ¿De acuerdo? Y aquí lo que voy a decirle es, bueno, ok, voy a copiar o voy a reusar. Vamos a decirle simplemente con clics que estos archivos, ¿cierto? Se copian. ¿Ok? Y es más, yo podría venirme para acá y decirle que este es el nuevo. Cambio el nombre. ¿Cierto? Que este es el nuevo. ¿Ok? Que este archivo es el nuevo. Este archivo es nuevo. Que este archivo es nuevo. Y alguien me dirá, uy, tedioso, qué pereza. Pero miren lo interesante. No solamente copio los archivos, sino que los podría reclasificar, recodificar de acuerdo a mi manual de codificación de nombramiento de archivos en la empresa y no estaría duplicando la información. De hecho, ese nombramiento puede estar acompañado de prefijos, de sufijos. A veces uno crea los códigos y le dice el 01 al 02, es decir, hace incrementos o que coincida con una propiedad. ¿Se acuerdan de la metadata, de lo que hablábamos hace un rato? Entonces, tengo un archivo de origen, tengo un archivo de destino, los voy a copiar, lo renombré y le digo, ok, perfecto. Me voy a esta carpeta y tengo exactamente una copia de mi proyecto anterior. ¿Quién se encargó de que las referencias externas no se dañaran? Bolt. ¿Quién nos permitió reestructurar y recodificar? Bolt. ¿Cuánto tiempo pierdo? Un poquito de planificación, ¿cierto? A través de un cuadro de diálogo. Y tomo decisiones y recodifico, etcétera, etcétera. Seguramente, para los que ya han hecho esto, cuando quieren reutilizar un diseño, sale más eficiente volverlo a hacer. Pero hagamos una comparación. ¿Cuántas horas le dediqué a un diseño anterior en AutoCAD? ¿3 días? ¿24 horas? Ah, ok. Lo reutilizo. Creo que no me demoré más de 2 minutos, exagerando. Ahora bien, tienen toda la razón. Este no es el proyecto final. Entonces me voy para AutoCAD, ¿cierto? Le digo, no voy a desloguearme, le voy a decir que abra. Entro, ¿cierto? Voy a diseños, voy al nuevo proyecto y comienzo a trabajar. ¿Ok? Vamos a abrir la segunda planta, ¿cierto? Le digo checkout a todo porque trae referencias externas. ¿Listo? Miren que es la copia, no es la original. Él me está diciendo, ¿cierto? Que hay unos layers que no reconoce. Bueno, ya trabajo con AutoCAD. Y miren lo interesante. En el panel de referencias externas, además de mantenerme las XREF, me está diciendo que yo, Juan Carlos García, en este momento, saqué los archivos, los tengo en checkout y los estoy trabajando. ¿De acuerdo? Ok. Vamos aquí a hacer algo como supremamente complejo. Voy a venirme para acá, ¿cierto? Para que lo vean, voy a hacer algo exagerado. ¿Listo? Lo voy a cambiar tal vez la capa.
¿Listo? Ok, bueno. Guardo. Esto pueden ser 8 horas de trabajo. Guardo. Terminé. Entonces me vengo para acá para Xref. ¿Cierto? Me vengo para Xref. Entro. Este señor me dice, cambiando el color, que este archivo ha sido modificado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Botón derecho, check-in. Y me lleva a todos los hijos, todos los N. Y yo puedo comentar ese, ok, explicación de cambios. Bueno, aunque la demostración la estoy haciendo en una sola máquina, imagínense que son 5 personas trabajando en este proyecto y cada uno se encarga de un archivo. Entonces yo debería hacer comentarios para contarles qué decisiones tomé. Y eventualmente podría publicar archivos, ¿cierto? DWF para procesos de comentario, revisión y aprobación. ¿Ok? Me voy. Listo. Ahí va. Está mandando uno por uno. Es decir, que Bolt sí me ayuda a administrar los archivos. Ya no están en checkout. Vámonos al Explorer, ¿cierto? Vamos a actualizar. Perfecto. Lo hizo supremamente rápido. Y miren lo interesante. La historia me dice que ya hay una versión 2. Y en esa versión 2, creo que sí se alcanza a ver, espero que sí, está el gran cambio que hicimos en un par de segundos. Por supuesto, esta es una demostración, pero es para contarles que no tienen que por qué preocuparse, no es que tengan que aprender miles de cosas en AutoCAD, no, AutoCAD sigue funcionando igual, simplemente lo que tenemos ahora de nuevo es un gestor de ese conocimiento, de esa información. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a hacerlo. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a decirle que esto es nuevo, ¿cierto? Voy a crear una nueva que se llame nuevo proyecto, pero esta vez con Inventor. Pero ya están haciendo cuentas por ahí. ¿Cuántas horas hombre puedo disminuir y ser más eficiente después de haber estructurado, clasificado, ser ordenado? ¿De acuerdo? Seguir un sistema de codificación. Ah, ok, y ahora sí vamos a reutilizar un diseño. A ver qué se me ocurre por este lado. Ujú. ¿El cilindro tal vez? Sí, el cilindro es interesante. Vámonos con un plano que tenga muchos hijos. Ok, entonces me voy a llevar toda esta información. Mal contados son 20 y algo archivos. Mal contados. Entonces, ¿qué vengo? Botón derecho, copio diseño. No lo voy a hacer en la misma carpeta porque entonces generaría un lío. Me voy al nuevo proyecto de Inventor. Ok. Y lo que vamos a hacer ahorita, ¿cierto? Por facilidad, aquí podría recodificar, ¿cierto? Es decirle, hay unos que, por ejemplo, si vienen de la librería del centro de contenido, pues los reuso, no los duplico. ¿Ok? No voy a duplicar el IPJ, simplemente lo voy a reusar. Ese es el archivo de proyecto. Puedo actualizar el parte número. Interesantísimo. Recuerden que esta es una propiedad, porque si los archivos cambian, el parte número cambia. Entonces ya me estoy adelantando a no solamente a copiar archivos para fabricación, sino actualizando su listado de materiales. Entonces digámosle que sí. Y miren lo demorado que es este asunto. Bueno, en realidad uno se demora cumpliendo con el sistema de codificación. ¿De acuerdo? Es lo más demorado. Digo, ok, listo. Nos fuimos. Exactamente igual. Viene este señor. La estructura, bueno, en este caso no la renombré, pero ya no tengo que dañar el archivo anterior porque voy a hacer un nuevo proyecto. Lo lógico sería entregarle a un diseñador, ¿cierto? Entregarle a un diseñador y que él se vaya para Inventor. Ya estoy ahí ese login. Entonces voy a abrir desde donde el servidor. Ok. Listo. Aquí, digamos, aquí me está diciendo,
No se ha mapeado. Bueno, hay algo que debería haber hecho, ¿cierto? Que es mapear. ¿Listo? Es parte de los procesos de implementación y pues en este caso no lo hice. ¿Ok? Pero no habría ningún problema. Eventualmente voy a hacer una trampita aquí rápida, entre comillas. Yo me vengo para acá, ¿cierto? Y miren que tengo la carpeta 1, la carpeta 2, más no la 3 y la 4. Entonces me voy a venir para acá, ¿cierto? Voy a coger esto, ¿cierto? Y le voy a decir que obtenga desde Working Folder. Le voy a decir que obtenga desde el Working Folder, ¿cierto? Voy a hacer el get. Entonces ahora vamos a mirar el disco, ¿cierto? Me vengo por acá. Listo, vamos a actualizar. Y aquí en diseños ya tengo el 3 y tengo el 4. Entonces eventualmente, ¿cierto? Yo podría, aquí hay un paso de configuración que me hizo falta, simplemente irme para acá, ¿cierto? Acá en diseños, venirme para acá, irme al 4, venir y abrir el plano del cual estábamos hablando, ¿cierto? Decirle Open, trabajar y luego hacer check-in. Bueno, no sé, Lizeth, cómo estamos de tiempo. ¿Ok? Por acá quedan unos 15 minutos. Si gustas, podemos seguir avanzando. Si no, por acá tenemos algunas consultas también. Bueno, dame 5 minutos, yo hago un repasito y nos Perfecto. vamos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí estoy demostrando, ¿cierto? Me hizo falta un pasito en la configuración de que yo puedo seguir trabajando con el nuevo proyecto, ¿cierto? Ok, puedo seguir trabajando en el nuevo proyecto sin problema. Ok, aquí tengo Volt, ¿listo? Y lo que me haría falta, esto me sirve para reforzar las tareas básicas, es subirlos a Volt para luego poderlos abrir, hacer, guardar, trabajar y hacer check-in. Pero les acabo de mostrar, ¿cierto? Desde una herramienta aparentemente sencilla, la implicación que tiene en número de horas hombre de reusar un diseño existente. Entonces, esa triste tarea de que no encuentro la información, hagámoslo otra vez desde cero, ya desaparece con este tipo de herramientas. Bueno, aquí hay algo bien interesante y es, vamos a hacer como un pequeño resumen, ya que tenemos tiempo. Tenemos diferentes sabores de Volt. Por supuesto, hay uno de arranque, el básico. Hay uno más completo que se llama el Professional. Una diferencia principal entre Professional y Basic es que no necesito software de ingeniería y diseño instalado para Volt Professional. Para Volt Basic, sí. ¿Ok? Estamos hablando de unidades de negocio, del conocimiento, de la información, de gestionar personas con sus permisos y de flujos de trabajo y de información, es decir, de procesos. Arrancamos con Volt Basic y vimos en vivo y en directo, ¿cierto? Una interfase del Volt del lado servidor. Vimos la interfase del Volt Explorer, cliente para AutoCAD, cliente para Inventor, cliente para Office. ¿Ok? La pregunta que muchos están haciendo, ¿y a qué tengo derecho si tengo Volt Basic? Pues resulta ser que los usuarios que hayan comprado Inventor Professional tienen derecho. Es decir, o software individual o a través de colecciones, ¿cierto? Tienen derecho a Volt Basic a partir de la versión 2023. Quiero ser absolutamente claro. Las compañías que tengan AutoCAD y sus toolsets también tienen acceso a Volt Basic. Hablamos un poquito de funcionalidad, tareas básicas, debo seguir un sistema de nombramiento, me permite de manera estructurada clasificar la información a través de metadata, las referencias externas y los vínculos en Inventor, ¿ok? Porque un archivo plano llama a un ensamble, el ensamble llama a varios subensambles y también a piezas. ¿Quién lo administra? Volt. Volt me permite llevar información de estadísticas, entre ellas las versiones. Volt me permite hacer búsquedas básicas y avanzadas en base a la metadata y esta la saca del estadio. Volt me permite
reducir el número de horas hombre que invierte un diseñador, sí puedo reutilizar, copiar y reutilizar diseños. Bueno, esto se logra si son organizaditos, si son juiciosos, si clasifican, si nombran bien los archivos. Si hay un total desorden, estas herramientas pues no van a ser muy útiles, ¿de acuerdo? Entonces Bolt me obliga a ser organizado. ¿Cuáles son la mayoría de los retos del cliente? Creo que ya empezaron a deducirlo. No solo vamos a basarme del 2D al 3D, que es el caso de manufactura, y también de arquitectura, ingeniería y construcción, sino que hay una pobre reutilización de los diseños. Lo más rápido, como no encuentro la información y como me toca ponerme a rehacer 100 referencias externas, lo más rápido es arrancar desde cero. Estoy siendo ineficiente. Que los archivos se sobrescriben, ya eso no pasa. Que los archivos los tengo que renombrar para llevar las versiones o para llevar el control de revisiones, ya eso no es necesario. Que en un momento dado esta máquina se fue la luz, se dañó el disco duro. ¿En dónde queda la copia de seguridad de los datos? En el servidor. ¿De acuerdo? Es al servidor que le tengo que definir una estrategia de copias de seguridad. Pero el usuario de Inventor se le perdió un archivo. Si hizo check-in, no tiene por qué perderse los archivos. Y digamos el versionamiento, además de ser implicación ISO, auditoría, que te permitan trabajar como departamento de ingeniería y diseño, pues me evita costosos errores. Mando a fabricar lo que no es. Mando a hacer la instalación y el montaje con el archivo que no es. ¿De acuerdo? Entonces las estadísticas y las versiones me ayudan en ello. Bueno, genial. Muchísimas gracias y abrimos la sesión de preguntas, Lisette. Te escucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Por acá nos consultan para instalar Bolt, ¿qué versión de AutoCAD se debería tener? Bueno, por el lado de AutoCAD, Bolt te permite subir archivos a un servidor de las últimas 3 versiones. ¿Ok? Pero para completar un poquito la respuesta, si yo instalo Bolt Server 2023, pues podré trabajar AutoCAD 2023, 2022 y 2021. Pero no se me permite, a no ser que instale en otra máquina, Bolt Basic 2021. Y si es 2021, se me permitirán archivos de AutoCAD de versiones anteriores. ¿Ok? Bueno, aquí digamos que con AutoCAD no hay problema. De hecho, alguien ya debe estar levantando la mano y diciéndome, ese Juan Carlos nos está diciendo algo que no es tan cierto. Resulta ser que yo puedo subir a cualquier versión de Bolt, por ejemplo, 2023, inclusive archivos de AutoCAD por ahí en 2017. ¿Ok? Pero ¿qué implicaría en el momento que estoy desarrollando un proyecto que tenga que migrar la información? Es decir, voy a hacer el ejemplo más sencillo. Si tengo AutoCAD 2021, pasarlo a 2023, migrarlo. Si tengo AutoCAD 2022, pasarlo a 2023, migrarlo. Sería lo más conveniente tener toda la información en la última versión. ¿Qué Muchas otra pregunta gracias. tenemos? Por acá otra dice, en el caso de tener un problema con el servidor de Bolt, ¿se pueden recuperar los archivos por fuera de Bolt? Sí, digamos que para hacer la explicación sencilla, si en mi disco duro se me pierde la información, en realidad el problema de fondo es que yo no tengo una copia de seguridad. Entonces, implementar Bolt en un servidor no es suficiente si yo no planteo una estrategia de copia de seguridad de los archivos. Y por lo general lo que recomendamos es que la copia de seguridad en primer nivel esté en otra máquina, no necesariamente un server. Y en segundo nivel esté por fuera de la empresa. Porque imagínense que se incendia la empresa, se quemó el servidor, se quemó el equipo donde hacía copia. ¿Qué hago? Entonces la recomendación es lo siguiente, por eso yo siempre hablo de que Bolt no es un tema de solo capacitación. Bolt es un tema de implementación, de que ustedes les permitan a sus resellers, que son las compañías autorizadas y más cercanas, acompañarlos en un proceso de implementación.
Entonces, vamos a colocar el escenario. Se dañó un archivo. Tengo copia de seguridad del día anterior en otra máquina. Perfecto. Se quemó la empresa. No hay ningún problema. Yo tengo copia en cinta, por ejemplo, por fuera de la empresa. Compro un nuevo servidor, restablezco toda la información y pongo a trabajar otra vez mi departamento de ingeniería y diseño. ¿Vale? Siguiente pregunta. Ok, por acá nos consultan también cuál es la diferencia entre Vault y Autodesk Construction Cloud. Bueno, yo más que diferencias lo vería como un complemento. Arrancando la charla les decía, Bolt tiene una ventaja o una desventaja. No necesita salir a Internet. ¿Cuál es la desventaja de estar en Internet? Todas las compañías tienen secretos en sus diseños, en su ingeniería. No quisieran que todo esté disponible al público, ¿de acuerdo? Pero en contrapartida tienen que invertir en un servidor. Autodesk nos dice, ok, si no tiene problema con la información, de hecho yo le aseguro que no va a pasar nada, trabaje en Internet. Si ustedes me preguntan para sopesar, digamos, esas ventajas y desventajas, ¿qué recomendaríamos? Implementar Autodesk Construction Cloud y subir a la nube lo que es público. Pero la información crítica, la información de patentes, la información que no se quiere que sea pública, la trabajo detrás de mi servidor en mi red interna en la compañía. Entonces ya nos están pidiendo implementaciones combinadas de Vault más Autodesk Construction Cloud. ¿Ok? Entonces, más que sean diferentes, son complementos. De hecho, por aquí adelantándome seguramente alguna pregunta. Ok, vamos a ver si la tengo por acá. Aquí está. Miren lo interesante. Si yo miro solamente una fábrica, una factoría, el piso, ¿cierto? Miren que no es solamente Vault integrado con Inventor. En la oficina de manufactura puede estar Fusion y puede estar Power Mill. Exactamente puede pasar con Inventor Professional, Civil y Revit. Entonces Autodesk lo que nos permite es tener como las diferentes piezas del Lego y con el acompañamiento de sus resellers, ¿cierto? Nosotros proponerles la mejor solución para que gestionen su información. La próxima, Lisette. Muchas gracias. Por acá nos preguntan si un archivo fue tomado por un usuario y nunca hizo el checkout, en el futuro, ¿se puede abrir ese archivo o queda bloqueado? Bueno, más bien nunca hizo el check-in. Es decir, un usuario, el archivo ya está en Vault, lo saca, es decir, que hizo checkout, lo sacó. Pero esa persona a las 5 de la tarde, pues se va corriendo porque tiene un compromiso, un matrimonio, y se le olvidó hacer check-in. Y resulta ser que es una referencia externa que llama 7 archivos por debajo. Al otro día él pidió permiso porque estaba en un matrimonio. ¿Qué hacemos? Entonces le pedimos el favor al administrador que él tiene esa potestad de que haga check-in por esa persona y los demás siguen trabajando. ¿Ok? Entonces ahí, digamos, se ve la necesidad de que haya un administrador de CAD. No necesariamente alguien de sistemas, sino alguien que sea el segundo después del jefe de ingeniería o de la oficina de proyectos y que si eso pasa, él tenga los permisos para liberar la información. ¿Ok? Perfecto. Por acá nos indican también que pasemos la grabación después. Las grabaciones van a estar subidas en la página de Sonda en YouTube, entonces desde ahí pueden visualizarlas. Por acá preguntan también, dice, para organizar una planera completa con alrededor de 30.000 planos con todo tipo de archivos y nombres distintos, ¿lo ven útil o hay que renombrar archivo por archivo? Bueno, como bien les decía, es un tema de que nos permitan mirar en detalle, ¿cierto? A los resellers, que son las compañías que están más cerca, pero algunas pautas. ¿Podría tomar la decisión de crear una sola bóveda con sus implicaciones? O sea, subir 3.000 archivos a una sola bóveda
no es tarea fácil. Podría tomar la decisión de, ok, ¿por qué no organizo la información o la clasifico en grupos de tal manera que pueda crear varias bóvedas? Y voy subiendo la información a esas bóvedas a través del tiempo, porque ¿qué sucede? Las compañías tienen un objeto de negocio que no es subir archivos. Imagínense en cuántas horas sombra se requiere para subir 3000 archivos. Y si las referencias externas no se hicieron bien, Vault Explorer le dice, no encuentro este archivo, no lo puedo abrir porque la referencia está mal, entonces habría que rehacer las referencias. Lo hemos hecho, de hecho yo estaba en implementaciones de 9 meses y lo que se hace es lo siguiente, se toma la decisión del día cero, la compañía no para haciendo ingeniería y diseño y con un equipo interno, ¿cierto? Vamos haciendo pruebas, hacemos pilotos y vamos subiendo la información. De tal manera que en este caso el reseller entra a apoyar en una primera fase, los entrena, pero durante un proceso piloto de implementación, ustedes con los 100 primeros archivos ya la cogen, dicen, ok, nos implica volver a reestructurar, nos implica volver a renombrar, nos implica que alguien vaya arreglando las referencias, voy subiendo, voy migrando. ¿Por qué dejé para el final renombrar? Acuérdense que cuando yo me voy a Vault, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Renombrar aquí o en el disco duro? Renombrar aquí. Es muchísimo más fácil, ¿cierto? Entonces miren que incluso me muestra un asistente y le voy a decir que esto es renombrado. A ver. Pues puedo ¿Listo? Y si se dieron cuenta, si son buenos observadores, yo lo puedo hacer por paquetes. Entonces ya salvé mis archivos de AutoCAD. ¿Ah? Renombro. Como lo hice con uno, lo puedo hacer por bloques, por paquetes. ¿Cierto? Ya lo renombré. ¿Se dañaron las referencias? No, miremos. Era la segunda planta. Ok. Bueno, este archivo, ¿dónde es usado? Mírenlo. Y las referencias no se perdieron. Ok. Entonces, es una tarea que no es compleja, pero requiere mucha planeación, acompañarlos en un proceso de que se vayan entrenando a través de un piloto, que es una implementación. Y en un momento dado ustedes se liberan, pero digamos la directriz general es, no vamos a parar la empresa, hagamos un piloto, hagamos pruebas en el piloto, nos entrenamos, aprendemos y luego sí intervenimos la producción. ¿Ok? Pero es posible. Es posible y digamos, el número de horas en que ese acompañamiento se dé es función de la información que quieran subir. Y después de renombrar, se me olvidaba migrar para que todo esté en la última versión, en este caso de AutoCAD, que era la pregunta. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, Lizeth? Ok, por aquí la última dice, en mi caso yo trabajo con muchos planos de proyectos de hace un año o más tiempo, 10 o 20 años atrás. ¿Se pueden fusionar los planos existentes con nuevos planos o con cambios que debería realizar en esos planos existentes? ¿Eso no generaría un error? Bueno, no entiendo mucho fusionar, pero digamos, las labores de ingeniería y diseño, si yo quiero tener 4 archivos o 5 referencias externas, pues yo ahí recuerden que hay un comando. Desde el archivo papá yo le puedo decir que todo quede en un solo archivo. Es lo que yo entiendo como fusionar. Entonces, de tal manera que no tenga que subir 7 archivos, sino digamos, el plot plan. ¿De acuerdo? El papá. A ver, para que me entiendan. Yo aquí estoy jugando con referencias externas, ¿cierto? ¿Ok? Pero estos dos hijos yo los puedo fusionar en solo este. Pero eso no es tarea de Word, eso es tarea de AutoCAD. Entonces yo podría disminuir el número de archivos si mediante un comando de AutoCAD le digo ya no llame estos dos y en un solo DWG déjeme toda la información. Eso podría ser un atajo. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando estas referencias estén construidas bien. ¿Qué encuentra uno en las compañías? Que a veces este archivo no existe. Entonces son las decisiones que hay que tomar.
O a veces este archivo lo renombraron y AutoCAD lo sigue buscando con el nombre que tenía antes. ¿Ok? Bueno, creo que si entendí bien la pregunta, es más por el lado de el mismo AutoCAD, que sería una labor de alistamiento previa antes de subir a una bóveda. No sé si la persona nos quiera indagar un poquito más, si lo entendimos bien. Bueno, Lisette, ¿hay más preguntas? No, por acá en el chat ya no tenemos ninguna. No sé si alguno quiere abrir su micrófono. Por acá, Antonella, tal vez explicarnos un poco más sobre la consulta que estaba realizando. Hola, buen día, ¿qué tal? Buenos En días. realidad, mi consulta viene porque yo trabajo con muchos planos en lo que es proceso y trabajamos a lo mejor con una cañería o algo que se trazó hace 10 años atrás y justo hay que realizar una modificación sobre esa cañería. En ese caso, ¿cómo afectaría? Pero yo particularmente de Word no tenía mucho conocimiento, no tenía nada de conocimientos porque estábamos indagando en otras herramientas de Autodesk como AutoCAD PNID. Entonces queríamos ver más o menos si se podía hacer algo de eso, si se rompería algún archivo, cómo se trabajaría, pero no sé si tiene que ver con esto, sino puntualmente con Autodesk. Bueno, mi experiencia me ha dicho, ¿se acuerdan que les hablé de una implementación de 9 meses? Precisamente fue eso, pasar de AutoCAD Mechanical a Inventor. Entonces, pues, es ser muy conocedor del mundo de AutoCAD. Yo recomendaría tener una fase de alistamiento de los archivos antes de tomar la decisión de hacer un piloto y llevarlo a Volt. Me explico. A veces uno encuentra problemas con los bloques de títulos, con los rótulos, que son trabajados con atributos. A veces uno encuentra problemas en referencias externas. Otro problema muy común es que la tecnología va cambiando. Es decir, como se dibujaba en AutoCAD hace 10 años, no es el AutoCAD del día de hoy. Entonces hay que hacer procesos de migración controlado para ir recuperando esos archivos. ¿Me explico? O sea, vamos a pensar que tú no utilizabas PNID cuando la compañía trabaja con AutoCAD 2000i. Entonces ese 2000i hay que llevarlo a una versión 3 años superior. Voy a pensar que es 2015 y luego lo llevo a 2018 y luego lo llevo a 2023. ¿Me entienden? Y Sí, perfecto. en el camino ir revisando, ¿cierto? Que no se pierda funcionalidad. Recuerden que AutoCAD es una base de datos. ¿Ok? Viene de Common List y por eso incluso se puede programar con Autolist. Entonces es un lenguaje de listas y son bases de datos. Entonces lo que hemos hecho es, para recuperar esa información y llevarla a 2023, entender muy bien incluso qué pasó desde 2000 y hasta 2023 e ir recuperando la información. Afortunadamente la mayoría de nuestros usuarios no son muy avanzados. Se usan los mismos layers, usan los mismos bloques de título, pero hay algunos que sí programan en Autoliz, entonces, o hay algunos que utilizan bloques dinámicos de manera extensiva. Ahí va a ser un poquito más complejo. Lo otro es, vamos a suponer que en ese tiempo tú no usabas PNID y ahora te vas a pasar a PNID. No es que desde PNID yo puedo abrir un archivo de AutoCAD normalito. Y no es que solamente lo migre, tengo que saberlo llevar a un diagrama de flujo mecánico. Y peor aún, si lo vas a llevar al 3D con Plan 3D. Entonces, por eso yo aclaro, habría que hacer un proceso de recuperación o de alistamiento de la información, que es conocimiento de AutoCAD, para luego decir, ahora sí vamos a hacer el piloto y vamos a centralizar todo en una sola bóveda o en varias bóvedas. De tal manera que cuando llegue el proyecto en 2024, ya todo esté en 2024, esté en PNID y tú simplemente copies y reuses. ¿No? Bueno, espero haberte ayudado en tu inquietud. Sí, está clarísimo. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si alguno quiere abrir el micrófono para hacer una consulta adicional. Por el chat ya estaríamos con todas las consultas que realizaron. Bueno, tuvimos una buena asistencia.
Si no hay más consultas, entonces pues les agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que lo presentado en este webinar haya sido de utilidad para ustedes y aprovecho nuevamente para invitarlos a participar del webinar que se realizará el próximo martes, donde se nos ampliará acerca de Bolt Professional. Muchas gracias y nos vemos. Un abrazo para todos, feliz día. Ay, muchas gracias. Muchas gracias igualmente.